Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos, bienvenidos a la primera entrega de Otro Espacio Más. Y si bien es cierto, mi nombre es Josué, quiero darles la cálida y la gran bienvenida a este magnífico proyecto. ¿Pero de qué va? ¿De qué va este proyecto? No te preocupes que justamente este episodio es para hablar de aquello. Vamos a saber lo que es un podcast. Para ustedes, les hago la pregunta. ¿Qué es un podcast? ¿Qué conocen ustedes cuando escuchan la palabra podcast? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ah? Pueden decirme más o menos o pueden responderse ustedes mismos qué es un podcast. Bueno, vamos a salir de la duda juntos. Si bien es cierto, los podcasts son una serie de contenidos grabados en audio y transmitidos en línea. En línea quiere decir que los podemos subir a internet. Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, como por ejemplo entrevistas o conversatorios sobre un tema en específico. Si bien es cierto, podemos tener diversos temas, puede ser el tema que tú escojas, que tú elijas, porque gracias a Dios el podcast es un ámbito extenso en el cual puede hablar cualquier persona de lo que desea, siempre y cuando tenga la debida información acerca de lo que va a hablar. Un ejemplo más fácil que te puedo colocar de un podcast al estilo barrio es que la única persona que hace podcast así, podcast todos los días en tu barrio, es la vecina. La vecina que tú le puedes preguntar cualquier cosa y ella te hace un podcast enterito, ya sea en línea, ya sea por WhatsApp, por audios, por llamada, por videollamada, como tú desees. Y ahora bien, se deben de estar preguntando, ¿quién creó la palabra podcast o cómo se creó la palabra podcast? Pues bien, si bien es cierto, la palabra podcast es cada vez más conocida y es producto de la unión entre las palabras pod, que significan personal on demand, y broadcast, que significa transmisión. Su origen, de acuerdo al conocimiento que se tiene en el Internet, es alrededor en los años 2004, que un ingeniero, cuando usó una especificación del formato RSS para incluir archivos adjuntos. En este año se dio a conocer la palabra podcast, de la unión de estas dos palabras, pod y broadcast. Entonces no se podía quedar tan larga y se hizo más pequeña, quedando como resultado la palabra podcast. Y ustedes se estarán preguntando, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál es la finalidad de un podcast? ¿Cuál es el beneficio que me va a dar un podcast? O sea, ¿en qué me ayudaría a mí un podcast? Es lo que ustedes deben de estarse preguntando. Obviamente, todo el mundo se pregunta, todo el mundo tiene esas incógnitas cuando están abordando temas que desconocen. Y si bien es cierto, el podcast facilita la conexión con los dispositivos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos tener al alcance de nuestra mano gracias a los avances tecnológicos. Su facilidad de consumo lo ha impulsado. Puede ser desde una aplicación o desde una multiplataforma favorita, como lo son las que están en auge actualmente, como lo son Spotify. De hecho, me estás escuchando a través de Spotify. Están otras aplicaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Ya que otro beneficio, por así decirlo, de los podcasts es que podemos descargarlos. Esto nos ayuda muchísimo, ya que si tú tienes un podcast en específico que escuches o que pueda ser una radionovela, pueda ser historias de ultratumba, hay un sinfín de temas en los podcasts. La ventaja es que tú puedes descargarlos y te puedes ir, mira, tú puedes ir a trotar y puedes seguir escuchando tu podcast preferido a la hora, al minuto, al instante que desees. Esa es otra de las facilidades.
porque ya no necesitas una conexión permanente a Wi-Fi. Por ejemplo, como lo que sucedía en la radio, que siempre debías de acceder a alguna frecuencia para poder buscar tu programa favorito, ¿ya? Entonces ya no tienes necesidad de tener un horario en específico, porque si bien es cierto, hay personas, por ejemplo, nosotros estamos tentativamente pensando subir todos los episodios los viernes o los miércoles, pero la verdad es que no todas las personas van a esperar el viernes. Habrán personas que no tendrán tiempo el día viernes para nada y lo escucharán el día sábado. Esa es una de las mejores oportunidades que nos da el internet. Poder hacer todo en la medida del tiempo que uno pueda. Entonces, ese es otro beneficio. La temporalidad también es un factor que ha jugado a favor, pues no obliga a un horario en específico. Lo que les acabo de decir. Entonces, si bien es cierto, tenemos muchos tipos de podcast, como lo son contenidos de audio, y la imaginación es el límite a la hora de hacerlo. Sin embargo, hay algunos tipos que pueden servir de referencia para trabajar en una idea o para innovar con los productos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te habla de la imaginación, quiere decir que lo podemos aplicar con los audiolibros, lo podemos aplicar con las historias de relatos en la cual tú vas escuchando y tu mente es la que te permite ir volando poco a poco, haciendo los personajes tal cual tú lo desees, porque esa es la ventaja y eso es lo bonito de los podcasts, que tú vas haciendo todo y vas creando todo tal cual tu mente te lo permita. Entonces, esa es una de las características de lo que es un podcast a la imaginación. Sin embargo, hay algunos tipos que pueden servir de referencia para trabajar con una idea o para innovar con los productos, como lo son los podcasts que están X, Y, Z, me invento. Puede ser un podcast que está orientado a lo que es las bicicletas, ¿ok? Entonces vamos a hacer un podcast que tenga que ver todo con bicicletas. Vamos a hablar de la historia de la bicicleta. En el siguiente episodio vamos a tener a alguna marca importante que se encargue de comercializar bicicletas, y a su vez estoy impulsando lo que son las ventas y algo con lo que son los productos. Entonces estoy innovando en mi producto digital, como lo es mi podcast orientado a las bicicletas. Ojo, esto es un ejemplo, no me vayan a pedir ninguna bicicleta. Entonces, así nosotros podemos darle y diferenciar los tipos de podcast. Si bien es cierto, muchos de ellos son similares a los programas tradicionales de radio, como por ejemplo los formatos de conversación entre los presentadores del podcast con invitados, o también pueden ser de entrevista. De la misma manera pueden ser programas diarios que ofrecen todos los días algún tipo de información específica sobre una temática en particular. Por ejemplo, sobre noticias de algún campo de interés en específico, como lo que es el fútbol, por así decirlo. Es ni más ni menos algo similar a lo que son ese tipo de formatos de los programas radiales. La diferencia es que un podcast ya no está atado, por así decirlo, a una frecuencia de radio. Ya no está atado a una frecuencia de radio porque, pongámonos, te voy a dar un ejemplo más que chévere para este punto. Si yo estoy en Ecuador, ¿ok? Y me encanta el programa de radio de la 95.3 FM, me estoy inventando, pero me toca viajar a Colombia. No todas las frecuencias de radio, digo no todas porque hay algunas que sí se han actualizado. No todas las frecuencias de radio actualizaron su manera de llegar a las personas con lo que son las herramientas de internet. Hay emisoras que empezaron a migrar a las aplicaciones para poderte seguir ofreciendo su programa vía online por medio de internet. Pero no todas las radios lo han hecho. Entonces pongo el hipotético ejemplo de que justo la emisora que yo quiero no tiene esa actualización para yo poderlo escuchar en Colombia en internet, porque la 95 punto tal de Ecuador no es la misma 95 punto tal de Colombia. Entonces
Esa es una ventaja de los programas de lo que son los podcasts. Entonces, ¿qué otra cosa podemos acotar en cuanto al tema referente a los podcasts? Si bien es cierto, todo el mundo se hace esta pregunta porque actualmente los podcasts están en auge. Así como lo oyen, señores, los podcasts están aquí y llegaron para quedarse y se le está dando la relevancia que necesitaba tener hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué son importantes los podcasts en la actualidad? Si bien es cierto, son importantes porque han democratizado la producción de contenidos de audio, además de que se han expandido y desarrollado nuevos formatos. ¿A qué se refiere con estos nuevos formatos? Se refiere a que, por ejemplo, antes, y digo antes porque yo antes sí había visto podcast, pero la verdad es que me empezaron a llamar más la atención. Así, hay que sincerarse, pero me empezaron a llamar más la atención desde que vi que los podcasts se podían hacer grabados con audio y video. Entonces, para mí hace la experiencia un poco más chévere, un poco más llevadera, aunque si bien es cierto, debo de aceptar que se me está haciendo mucho más fluido y mucho más fácil hacerlo por medio de audio, únicamente por medio de audio. Entonces, se han expandido y desarrollado nuevos formatos. Cualquier persona con un dispositivo digital, una grabadora o casi con lo que tenga a la mano puede producirlos, como lo estamos haciendo actualmente. O sea, tampoco es que por subir cualquier cochinero tú vas a agarrar y tratar de hacer lo que se te da la gana. Si bien es cierto, como lo digo yo, a mí no me gusta llevarme mucho de lo que son los lineamientos, de lo que son las reglas. Yo odio apegarme a un sistema. No me gusta apegarme a los sistemas. No es algo que yo ame. Si bien es cierto, trato siempre yo trato de informarme de qué va lo que yo voy a hacer. Informarme qué es lo que necesito, las cosas básicas que necesito, lo más importante que necesito para que lo que vaya a hacer tenga un buen resultado o sea ejecutado de manera correcta. Para mí eso es basta y suficiente. Como lo es un podcast, yo estuve investigando, estuve leyendo, estuve analizando muchas herramientas que sirven para poder realizar un podcast y la verdad es que me quedé sorprendido porque yo tenía la muy mala idea en mi cabeza de que, así como lo decía hace un momento, yo creía que grabar un podcast era simplemente y agarrar el teléfono, prender y se acabó y listo, pero no. Aquí te vengo a sacar esa ignorancia de la cabeza porque un podcast tiene su proceso tanto antes como después de ser grabado. Entonces, hay muchas herramientas que te sirven, hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta, los temas acerca de los cuales vas a hablar en el podcast, entonces son muchos temas que tienes que tomar en consideración, pero como te acabo de decir, siempre trata de ponerle tu esencia, no te acartones a lo que ves que hace el otro a tu izquierda, porque si lo vas a querer copiar no va a salir original e idéntico, ni siquiera va a tener tu esencia, no va a ser en lo más mínimo lo que tú eres, lo que quieres proyectar. Entonces, mi espacio ¿de qué va? Mi espacio va de irte ayudando a conocer cosas que quizás no sabías antes. A su vez somos panas, estamos conversando, estamos haciendo una cordial relación oyente a locutor, locutor a oyente. Entonces, para mí eso ya es muchísimo, ya es ganancia. Para mí ya eso es súper chévere. Estoy muy contento de que estemos todavía en este punto debatiendo y conociendo cosas que no conocíamos, teniendo mucho contenido
por ir descubriendo y así saliendo de muchas dudas. Si bien es cierto, también tenemos un punto muy importante que quizás te puedes haber preguntado a lo largo de este episodio, es cómo ganar dinero con un podcast, cómo traer ese billullo, como dirían por ahí, el business and business. Si bien es cierto, los podcasts pueden ser un medio para ganar dinero de forma directa o indirecta. Hay varias maneras de ganar dinero en un podcast, haciendo podcast. Y es algo que también yo pude entender mientras iba investigando acerca de lo que son los podcasts, todo lo que tiene que ver, cosas que hay que tomar mucho en cuenta. Y si bien es cierto, aquí hay una manera indirecta. Te la voy a explicar. De forma indirecta implica que el podcast es una herramienta por medio del cual un podcaster, como lo soy yo, se posiciona como experto en algún campo y dicho posicionamiento lo hace conocido y por tanto consultado, al punto de ser llamado como conferencista o pagado como consultor en su área de experticia. ¿Ok? Te voy a poner un pequeño ejemplo. Yo hago un podcast, empiezo a hacer un podcast, ya tengo la idea, ya tengo todo muy claro de lo que es un podcast como tal. Entonces, necesito saber a qué público me voy a referir. ¿Ok? Entonces, me estoy inventando que mi podcast va a hablar acerca de lo que son los alimentos. Entonces, mi público va a venir directamente de las personas que cocinan, de las personas que venden suministros para comida, X, Y, Z. Yo voy a ir nutriendo a esa audiencia poco a poco con los temas que yo vaya realizando. Ellos se van a ir apalancando de mi producto, de mi proyecto digital. Cada vez van a estar más personas sumándose porque ellos mismos las van a ir trayendo. Entonces, yo ya me convierto en un conferencista o un consultor experto en esa área. Entonces, esto ayuda a que yo de manera indirecta vaya atrayendo a lo que son las empresas, las marcas, personas que vayan queriéndose sumar a mi proyecto, que digan, a mí me gustó tu podcast, lo escuché hace 2 días, hace 4 días, vi que hay más personas que se están sumando a tus oyentes, que les gustó tu podcast, que les gustó tu episodio y entonces quisiera colaborar contigo. Ahí es donde de manera indirecta tú ya estás teniendo ingresos a través de tu podcast. ¿Ya? Entonces también dice que tenemos o existe la posibilidad de que una voz y un estilo se vuelvan tan populares que las marcas lo estén buscando para posicionarse y quieran buscar al creador de esta voz para ayudarles en esa emisión a través de la creación de sus contenidos. Esto es el famoso llamado patrocinio, que es lo que les acabo de explicar. Es una de estas formas para hacer dinero aquí. Si bien es cierto, tú puedes crear tu propia marca en este aspecto, puedes tener la mega voz. Puede ser así de histérica, puede ser sensual, puede estar llena de ronquidos, puede ser muy diferente, pero la verdad es que todo el mundo va a sacar tu voz. Esa va a ser tu marca en el podcast, lo que te va a diferenciar. Hay personas que se diferencian con lo que es el tema de la voz. La verdad es que yo no me diferencio de la voz, siempre mi voz va a ser la misma, o puede que a veces cambie, puede que a veces sea diferente. La verdad es que no sé. Entonces, la otra manera que tú tienes para generar dinero es monetizar un canal de audio y es una manera de lucrarse de las habilidades de tu persona como podcaster. Este modelo lo hemos visto bastante en YouTube, pero en el podcast este sentido se puede hacer a través de donaciones del público. Así como lo oyes, el público te puede hacer donaciones en agradecimiento al buen rato que generas, dando tus contenidos. Si al cliente le gustó tu podcast, le gustó este episodio, pueden regalarle alguito, darse una propinita, como ustedes deseen. Esas son las maneras en las que puedes ganar dinero.
puedes ganar dinero de esta manera. Entonces, hay muchos temas en los cuales un podcast puedes desplazarte bastante, escoger los temas que tú desees. Entonces, habiéndote dicho esto, espero que hayan aclarado tus dudas. Te espero nuevamente en otro episodio. Vamos a tener temas muy chéveres. La verdad es que estoy muy contento de tenerte por acá. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. No lo olvides que yo soy Josué. No te puedes olvidar de mí. Yo soy Josué y esto es Otro Espacio Más. El espacio que tú no pediste, el espacio que nadie estaba pidiendo, pero que llegó. Igual llegó aquí y está para quedarse. Gracias por quedarte en este podcast. Muchas gracias y sigan cosechando éxitos y bendiciones. Nos vemos pronto. Cuídense.